Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, yo hoy quiero tratar de comentar algo acerca de algunas dudas que tuvieron respecto del número de oxidación. Lo más específico, lo que más costó es cómo calcular el número de oxidación. Y voy a empezar hablando de calcular el número en un compuesto. ¿Qué pasa cuando tenemos un compuesto y nos dan ya sea de un compuesto binario, un compuesto ternario o de más elementos? ¿Qué debemos mirar? Debemos empezar a ver cómo está formado el compuesto. El último elemento que nos va a aparecer siempre va a ser, o por lo general, es el elemento más electronegativo. En este caso vamos a mirar el compuesto que yo les voy a dar. En este caso es el ácido cloroso y me está dando la fórmula sin indicarme cuáles son los números de oxidación y después, para poder nombrarlo, por ejemplo, el compuesto, eso es muy importante. ¿Cómo puedo determinar el número de oxidación? Bueno, como les dije, el orden en el que están puestos me indica la electronegatividad de cada uno. El más electronegativo claramente es el oxígeno y por lo tanto va a ser el que actúe con número de oxidación negativo. Es decir, el oxígeno siempre actúa, miren acá lo puse, con -2. Ustedes debían buscar cuáles eran las pautas para adjudicar números de oxidación y sabíamos que el oxígeno en la mayoría de los casos, salvo en los peróxidos, va a actuar con número de oxidación -2. Ahora, ¿qué pasa con el resto? El hidrógeno ahora es uno de los elementos menos electronegativos. El hidrógeno puede actuar o con +1 o con -1. Con -1 va a actuar cuando sea el elemento más electronegativo, que no es el caso, por lo tanto ahora solo puede actuar con +1. También era una regla para adjudicar. Ahora, el único elemento que me falta saber cuál es el número de oxidación es el cloro. Ahora vamos a mirar un poquito del cloro. El cloro puede actuar en la tabla periódica, me va a decir, con todos estos números de oxidación, con tantos números negativos y positivos. Miren. ¿Cuándo va a actuar con número de oxidación negativo? Cuando sea el elemento más electronegativo, que no es el caso. Por ejemplo, miren acá, cuando está actuando, cuando entra en contacto y forma una molécula con el hidrógeno. El hidrógeno en este caso sería menos electronegativo que el cloro y por lo tanto el cloro sería el más electronegativo y actuaría con número negativo. No es este el caso. En este caso, el más electronegativo es el oxígeno y por lo tanto el cloro va a actuar con número positivo. Pero tengo 4 números positivos y no sé con cuál está actuando. Por eso vamos a ver cómo detectar ese numerito de oxidación para esta molécula particular o este compuesto particular. Vamos a mirar un poquito acá de nuevo. Vamos a recordar. Primero vamos a anotar los números de oxidación que sabemos y al que no sabemos le vamos a colocar una X. ¿Sí? Vamos a recordar, miren en la fórmula. En la fórmula me aparece la H, el cloro, el Cl, los símbolos, digamos, ¿no? Y el oxígeno. Y cada uno me aparece con un subíndice que indica la atomicidad, es decir, la cantidad de átomos de ese elemento. ¿Bien? El 1 no aparece. Yo se los puse ahí, pero acá abajo les recordé que el 1 no se coloca, ¿sí? Ahora, se los puse solamente para recordarles que ese 1 estaría ahí, ¿sí? Y que ese 2 me indica que hay 2 átomos de oxígeno en este caso. Entonces hace 1 átomos de hidrógeno, 1 de cloro y 2 de oxígeno, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a multiplicar, fíjense, yo lo hice ahí abajo, vamos a multiplicar el número de oxidación por el subíndice. Les voy a mostrar un poquito mejor. Con una lapicera de esta. Miren. Fíjense, multiplicamos el número de oxidación por la atomicidad. X por este. Y el número de oxidación por la atomicidad también. Lo podemos escribir mediante una fórmula, mediante una ecuación, sabiendo que todos estos compuestos tienen, o sea, la sumatoria de los números de oxidación de un compuesto tiene que ser 0, lo que pongo acá. Y lo que estoy haciendo es sumar los números de oxidación
por las atomicidades, ¿no? Y veo a ver si, y sé que me tiene que dar 0. Por lo tanto, fíjense, tengo número de oxidación más 1 del hidrógeno por un átomo de hidrógeno, más número de oxidación X, el que no sé, por un átomo de cloro, más menos 2, que es el número de oxidación del oxígeno, por 2 átomos de oxígeno. Y la suma algebraica de los números de oxidación me tiene que dar 0. ¿Sí? Ahora, lo hice abajo, fíjense, más 1, más X, más menos 4. Bien, ahí calculé, me tiene que dar 0. ¿Lo puedo calcular mentalmente si quiero? Por supuesto, fíjense, yo ahí abajo lo puse. Más 1, X, menos 4. Directamente, como ustedes quieran. Ahora me voy a la formulita de nuevo, es decir, acá. ¿Y qué hago ahora? Voy a despejar. Es decir, fíjense, a mí me quedaba ese más 1, más X, más menos 4, ¿sí? Simplemente, ¿qué despejo? Despejo para que me quede solita la X, que es lo que yo quiero saber. Y voy a pasar ese más 1, que está ahí sumando, lo voy a pasar restando. Y ese menos 4 que está restando, lo voy a pasar sumando. De tal punto que me queda 4 menos 1. Quedándome entonces despejada ya la X y siendo esa X igual a más 3. Por lo tanto, fíjense, más 3 es el número de oxidación con el que actúa el cloro en este compuesto. Me olvidé. Vamos a hacerlo acá, a ver si nos da. A ver, voy a intentar hacerlo más prolija que puedo mirando la cámara y mirando esto. Perdonen si no cumplo con esa prolijidad. Oxígeno 2 y vamos a ver si ahora lo podemos cumplir. Dijimos, vamos a agarrar otro color, que sabíamos que el número de oxidación del hidrógeno es más 1, del oxígeno siempre es menos 2 y que nos faltaría saber, nos faltaba saber el del cloro. Ahora vamos a ver si esto se da. Fíjense, si yo calculo me da 2 por menos 2, me queda menos 4. Más 3 más 1 más 4. Por lo tanto, más 4 menos 4 es 0. La suma algebraica esta me da 0, teniendo en cuenta obviamente que este está multiplicando por este. Por lo tanto, este número de oxidación es correcto. Así lo podemos hacer para cada uno de los compuestos y poder determinar así cuál es el número de oxidación. Búsquenle la vuelta y la manera más sencilla de hacerlo. Yo no les pido bajo ningún punto de vista que ustedes cumplan con toda esta formulita que yo hice. De hecho, yo no la hago porque, bueno, me sale ya mentalmente. Ustedes búsquenle la manera. Yo simplemente sí escribo los números de oxidación acá arriba y mentalmente calculo cuál es el número de oxidación con el que está actuando, ¿sí? Bueno, chicos, les dejo un besito, cuídense mucho y cualquier consulta la pueden hacer a través del WhatsApp por el momento y luego a través de la plataforma de Capeluz. Saluditos.